siga bendiciendo. Es un honor, es un gusto, es un privilegio de nuevo el estar aquí haciendo la obra que el Señor nos mandó a hacer. Hablar de Dios, enseñar de la palabra de Dios para que Él sea glorificado, para que nosotros nos acerquemos un poquito más en el nombre poderoso de Jesús. Estamos aquí, amados, en el transcurso de la semana. La verdad es que yo no sabía de qué enseñar hoy, pero ese es Dios. Dios hace como Él quiere y Dios permite todas estas cosas. Dios permite nuestros tratos, Dios permite que nosotros pasemos por algunas cosas. Déjenme un segundito. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos es muy importante que nosotros sepamos, conozcamos un poco más de Dios, conozcamos su carácter, lo que le gusta, conozcamos lo que no le gusta, y hoy vamos a hablar acerca del amor de Dios. Primero que todo, quiero darle un agradecimiento a las personas que están conectadas. Le doy gracias a mi madre, está allá en Colombia. Le doy gracias a la amada Sandra, que está aquí en Connecticut. Dios me la siga bendiciendo. A todas las personas que se están conectando, a todas las personas que nos escuchan después de que terminemos esta transmisión en Europa, en Colombia, en Texas, en la Florida, en Ecuador. Gloria a Dios. Entonces, el Señor hoy nos quiere dar más información, nos quiere enseñar, nos quiere educar acerca del amor de Él. Muchas veces, amados, como humanos, aprendemos cosas que no son correctas y tomamos actitudes que son equívocas por las mismas enseñanzas que nos han dado, que hemos recibido. Y un concepto errado de Dios es el amor, es la palabra amor, mucho más cuando tiene que ver con el amor de Dios. Es decir, muchas veces no entendemos realmente cuál es el amor de Dios, a pesar de que Dios es amor, pero no lo entendemos en su totalidad, en su carácter, en su divinidad, lo que realmente es el amor de Dios. Hoy, amados, el Señor ha querido que nosotros expongamos nuestro corazón a la luz de su palabra, para entender un poco más acerca de lo que es el amor de Él y así acercarnos un poco más a Él. Definitivamente vamos a hablar del amor de Dios, y la intención de esta enseñanza es dar a entender el verdadero significado del amor de Dios, a pesar de que nosotros podemos quedarnos horas, semanas, días. Tenemos enseñanzas infinitas acerca del amor. Yo pienso que lo básico es muy importante entenderlo, porque si nosotros no entendemos lo básico, de ahí en adelante el entendimiento no va a fructificar. El hombre ha tergiversado, amados, el significado de esta palabra, el amor de Dios, el amor. Debemos entender a Dios como un todo, es decir, un Dios completo, un Dios que tiene por lo menos 15 atributos. Y es necesario entender que si predicamos a Dios solo en el amor, estamos entregando un mensaje cojo, sin equilibrio, a pesar de que Dios es amor. Pero el amor de Dios no es el amor del hombre, y eso yo quiero que lo entendamos. El amor del hombre es un amor egoísta. Más adelante lo vamos a ver. Las falsas doctrinas, amados, toman este atributo de Dios, el amor, y lo tuercen y lo sacan de contexto, y de esta manera las enseñanzas están enfocadas en alejar al hombre de Dios y enfocarlo más en lo que hace el hombre, en las obras del hombre, para poder tener una relación de Dios, y eso es totalmente erróneo. Definitivamente Dios es espíritu, y eso lo tenemos que tener bien claro. A pesar de que Dios es una persona, Dios es espíritu. Juan 4:24 dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Entonces Dios es espíritu. Como persona no lo vemos, pero está allí. Por ser espíritu,
no tiene sustancia visible, es incorpóreo, es decir, no tiene cuerpo. Si Dios tuviera un cuerpo tangible, no sería omnipresente y estaría limitado a un lugar. Al ser espíritu llena los cielos y la tierra, que eso es algo muy importante que nosotros entendamos. Dios es luz. Primera de Juan 1:5 dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Y aquí nuestro entendimiento de luz es simplemente algo que brilla, pero resulta que cuando dice Dios es luz va más allá de algo que brilla. Las tinieblas en las escrituras representan el pecado, el mal, la muerte. La luz representa la santidad, la bondad, la vida. Que Dios es luz significa que es la suma de todas las excelencias. Santidad, benignidad, todos los atributos del Señor. Esa es la luz en que nosotros debemos entender. Y viene Dios es amor. Primera de Juan 4:8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. No es simplemente que Dios ama, sino que su misma esencia es amor. Dios mismo es amor. Es el verdadero amor. El amor no es simplemente uno de sus atributos, es su misma naturaleza. La naturaleza de Dios es amor. Por eso Dios es el creador del amor, porque viene de él, nace de él, es su naturaleza. Por lo menos, si nosotros tenemos un árbol de mango, la naturaleza de ese árbol es producir mangos, no va a producir otra cosa, va a producir mangos. Esa es su naturaleza. Eso es lo que está llamado a hacer, de eso es lo que va a producir. Por eso Dios, cuando dice que la naturaleza de Dios es amor, es porque de Dios sale amor. Muchos hoy en día hablan del amor de Dios. Muchos hablan del amor de Dios. Pero son ajenos por completo al Dios de amor. Una cosa es predicar el amor de Dios y otra cosa es predicar al Dios de ese amor. Y es algo que nosotros, ¿cómo lo explico? Es algo que el Señor quiere que nosotros entendamos. Que no solamente es una simple prédica, que nosotros podemos aquí predicar acerca del amor de Dios, pero nosotros tenemos que tener una relación, entender, conocer al Dios de ese amor. Entonces es importante conocer, saber y entender primera de Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Debemos entender que el amor de Dios es inherente. ¿Qué significa esta palabra? Inherente significa es algo que es parte de la esencia o forma parte de la naturaleza de otra idea o concepto. Inherente es sinónimo de adjunto, unido, inseparable, intrínseco, esencial, connatural, propio y fundamental. Es decir, cuando nosotros hablamos de que Dios es amor y que es inherente, que el amor de Dios es inherente, es porque está en Él, nace de Él, es inseparable, es esencial, está en Él, es propio. Ese es el amor de Dios, primero que todo. En la filosofía, algo inherente es algo inseparable. El amor y Dios no se pueden separar, porque Dios, dentro de Dios, la naturaleza de Dios es amor. Tenemos la idea equivocada de que Dios ama como nosotros amamos, y es algo errado. ¿Por qué? Es totalmente equivocado. ¿Por qué? Porque nosotros no amamos como ama Dios. No hay nada en nosotros que cause que nos ame. No hay nada en nosotros que cause que Dios nos ame. Él nos ama porque Dios es amor. Dios nos ama no porque nosotros tengamos algo que produzca amor en Él, o porque nosotros hagamos algo que produzca amor en Él. No podemos hacer nada y no somos nada para que produzca en Dios que nos ame. El amor de Dios es inherente a Él y no al objeto amado. Es decir, el amor de Dios está en Él y no se basa en lo que hace la persona o en lo que produzca la persona. El amor de Dios se basa en que Él es amor
y lo da a quien Él quiere y a quien quiere, como quiere y cuando quiere. El amor de Dios no se acaba, como decimos los humanos. No lo amo y no lo amo porque ya no hay amor. Eso es humano, eso no es de Dios. Nosotros no vamos a producir nada más, como decía antes, no vamos a producir nada que produzca que Dios nos ame. Nosotros no vamos a hacer nada que produzca que Dios nos ame. Dios nos ama, produzcamos o no produzcamos. Dios nos ama tal cual somos. Es decisión de Él, viene de Él. Y es algo muy importante que nosotros tenemos que entender. Porque a partir de esto basamos la llamada autoestima. La autoestima psicológicamente significa de que usted no siente que lo ame. Pero en Cristo Jesús, con Dios es diferente. Él te ama así hagas o no hagas. Punto. Ese es Dios. Vuelvo y repito, el amor de Dios no se acaba, como decimos los humanos. No la amo, no lo amo, porque ya no hay amor. Eso no es Dios. Porque eso no es Dios. El amor de Dios, amados, es gratuito. Nosotros no lo podemos comprar con pactos monetarios. Él decide dárselo a quien quiere. Él decide dárselo a ti y a mí. Por eso estamos aquí aprendiendo. El amor de Dios es espontáneo. Es decir, Dios mismo produce amor sin intervención de algo o alguien y no necesita un estímulo para amar. Dios no necesita ser estimulado para amarnos. Dios nos ama porque eso es Él. No como nosotros. Si tú haces, yo te amo. Si tú no haces, yo no te amo. Si tú me amas, yo te amo. Si no, yo no te amo. Si no me amas, pues yo tampoco te amo. Dios, por eso Dios es espontáneo. Él da a quien Él quiere. Y el amor de Dios es inmotivado, es decir, no tiene motivo para amarnos. Él se decide a amarnos. Yo no necesito un motivo para amarnos, amados. La única razón por la que Dios ama a alguien es simplemente por su soberanía. Es decir, porque Él quiso. La soberanía de Dios, y puedo hacer una prédica acerca de esto, es simplemente lo que Él quiere. Es simplemente que Él hace lo que Él quiere, en el momento que Él quiere y cuando Él quiera. Gloria a Dios. Deuteronomio 7:7 dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová, y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Y esto es una declaración que hace Dios al pueblo de Israel. Pero cambiemos el pueblo de Israel por nosotros. No por ser ustedes, no por ser Silvio, más que todos los demás, Él me amó o me escogió. Porque yo era el más insignificante de todas las personas. Entonces, el Señor no nos ama por el tamaño, por la estatura, por cuánto dinero, por raza o color. Él nos ama porque Él decidió amarnos. Segunda Timoteo 1:9 dice: pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos. Nosotros no merecíamos nada. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan. Desde antes del comienzo del tiempo, es decir, la eternidad. Para mostrarnos su gracia, y aquí hay algo muy importante, por medio de Jesucristo. Dios nos ama tal cual somos. No porque lo mereciéramos, no por lindos, no por bien hablados, no porque damos una ofrenda, no porque ayudemos a las personas. Ese es el amor de nosotros. Yo sembré, entonces ahora me toca recibir. Ese somos nosotros. Esos somos nosotros los humanos. Yo di, entonces ahora tengo que recibir. Yo di, ahora estoy dispuesto a que me den. Ese es el amor de nosotros. Es un amor egoísta. Es algo natural. Eso lo tenemos todos. Es nuestra naturaleza. Pero cuando nosotros tenemos una imagen de Cristo en nosotros, esa imagen, ese significado de amor comienza a cambiar. Por eso dice, 2 Timoteo 1:9, y voy a repetirlo: pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Es necesario entender que Dios no nos amó porque nosotros le amábamos.
sino que nos amó antes de que tuviésemos una sola partícula de amor hacia Él. Así lo dice su palabra. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros no amamos a Dios primero. Él se tuvo que manifestar para amarnos primero y después nosotros lo amáramos a Él. Él nos amó primero y después nosotros lo amamos a Él. La causa de nuestra salvación es Dios, amados. Nosotros somos salvos por Dios, no por nosotros, no por nuestras actitudes, no porque seamos lindos, hermosos y hagamos obras. Él nos salvó porque a Él quiso, Él le dio la gana. Como dije antes, el ser humano no produce nada que haga que el amor de Dios sea. Porque si nosotros producimos algo para demostrar que el amor sea, Dios deja de ser Dios y el amor deja de ser su naturaleza. Es necesario, amados, que nosotros entendamos de que Dios es totalmente diferente a nosotros. Por eso ama totalmente diferente a nosotros. Por eso nuestro amor tiene que ser corregido. Por eso tenemos que estar a la luz de su palabra. Por eso tenemos que exponernos a la luz de su palabra. Jeremías 31:3 dice: Dios se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Con amor eterno. El amor de Dios es eterno. Dios mismo es eterno. Y Dios es amor. Por tanto, como Él no tuvo principio, tampoco su amor lo tiene. Nosotros tenemos que estar seguros de que Dios nos ama tal y cual somos. No nos va a dejar como nos encontró, que es algo totalmente diferente. Pero que Él nos ama tal como nos conoció, Él nos ama tal como nos conoció. El amor de Dios es eterno. Es decir, no tuvo principio y no tiene final. El amor de Dios es, punto. Ha estado desde siempre y por siempre. Totalmente diferente cuando dice que el amor de Dios es infinito. ¿Por qué? Porque lo infinito tiene un comienzo, pero no tiene un final. El amor de Dios es eterno. No comienza ni termina. Ese es el amor que el Señor nos brinda. La idea que nosotros tenemos de amar a Dios es que lo que nos enseñaron fue totalmente equivocado. Que si tú no decides amar a Dios, el amor de Dios no se va a manifestar. Y esto implicaría que depende de mí que Dios me ame. El mérito estaría en mi decisión de amar, no en la decisión de Dios. Por lo tanto, esto hace que la persona tenga un mal concepto del amor de Dios y se inclina a hacer obras para que Dios lo ame. Entendamos, con obras o sin obras, el Señor nos va a amar. Cuando el Señor nos salva, el Señor nos ama tal cual. Pecadores, mentirosos, cantidad de cosas. El Señor nos decidió amarnos. Nos llamó a salvación. Sin importar lo que nosotros éramos. Pero cuando llegamos a salvación, Él no nos va a dejar tal cual como nos encontró. Él nos va a mejorar. Él nos va a cambiar. Ese es el amor de Dios. Entendamos que no hay mérito en nosotros por amar a Dios. El mérito es solo y únicamente de Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. El amor de Dios es soberano, amados. Aquí quiere explicar la palabra soberano porque tenemos un concepto errado de soberano. Soberano significa que se gobierna a sí mismo sin estar sometido políticamente a otro, que tiene el máximo poder o autoridad sobre algo. Eso es ser soberano. Él no le pide permiso a nadie. Él no le pide permiso de amar al que Él quiera. No es como nosotros, que muchas veces nos hablan mal de una persona, entonces ya lo digamos porque esa persona habló mal. Y muchas veces es mentira. Es una actitud errónea, una actitud inmadura. Cualidad de Dios que denota, mire lo que significa soberano. Cualidad de Dios que denota su libertad de cualquier tipo de restricción exterior. Es decir, Dios no se restringe para amarnos. Él es libre para actuar como Él quiere, sin limitaciones. Eso es soberano. Pero Él solo actúa en conformidad a su carácter. Lo que significa que sus acciones no son arbitrarias,
sino confiables y siempre para el bien de su pueblo. Es decir, a pesar de que Dios puede hacer lo que le da la gana, de que Él ama a quien le da la gana, esa actitud no es arbitraria, no va a ir en contra o no va a hacer mal a nadie, porque esa no es su naturaleza. El amor de Dios es conforme al carácter de Él, que es bueno. El amor de Dios nunca nos va a dañar, porque no hay maldad en Dios. Por eso tenemos que confiar en Él. Por eso cuando nosotros sentimos su amor, confiamos totalmente en Él. Confiamos en lo que va a hacer. Confiamos en su palabra, en lo que Él dice. Porque ahí es donde está el amor. Romanos 9, del 11 al 13 dice: sin embargo, antes de que nacieran, antes de que pudieran hacer algo bueno o malo, ella recibió un mensaje de Dios. Este mensaje demuestra que Dios elige a la gente según sus propósitos. Él llama a las personas, pero no según las buenas o malas acciones que hayan hecho. Se lo dijo: tu hijo mayor servirá a tu hijo menor, como dicen las escrituras. Amé a Jacob, pero rechacé a Esaú. Y aquí Romanos 9, del 11 al 13 nos está citando cuando nace Jacob y Esaú. Cuando sale Isaac y tiene a Jacob y a Esaú. Dios rechazó a Esaú, pero amó a Jacob. Esa es la muestra de la soberanía de Dios. Dios le da su amor a quien Él quiere. Cuando nosotros estamos aquí escuchando esta palabra o nos vamos a una congregación para saber de Dios, significa que nosotros estamos siendo amados, que Él tocó nuestro corazón, que nos está haciendo que pongamos atención a una palabra, porque nos ama, porque quiere que nosotros seamos corregidos. Vuelvo y repito, Él nos salva en un estado, pero Él no nos deja en ese estado. Él nos mejora. El hombre tiene una visión del amor equivocada, una visión romántica del amor, una visión del amor de novela. Y ese es el problema, amado. Me dio risa, porque definitivamente el mundo se lleva mucho de los artistas, del amor de novela, del amor de los artistas, y ustedes ven que los artistas se casan 5, 6, 7 veces. Eso no es amor, amados. Eso no es amor. Si el amor de Dios no fuera soberano, tendría que someterse a reglas de otro. Entonces, ese no sería Dios. Dios me amó y te amó a ti, y nos ama a los que estamos escuchando esta enseñanza, no por buenos ni por lindos, sino porque Él decidió amarnos primero. Efesios 1, 4 al 5 dice: incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió. Acuérdate, si te habías olvidado de que Dios te llamó, de que Dios te amó y te eligió, eso fue antes de que existiera el mundo, es decir, en la eternidad. Dice, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo. Y yo quiero que prestemos atención, en Cristo, para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer, y le dio gran gusto hacerlo. Efesios 1, del 4 al 5. Entonces ahora entendemos de que Dios nos ama no por lindos ni por hermosos, sino porque nos ama a través de Cristo. Es decir, Él nos ve a través de Cristo. El amor de Dios es inmutable, es decir, no cambia. A pesar de que Jacob cometió muchos errores, nunca lo dejó de amar. A pesar de que el rey David pecó, nunca lo dejó de amar. A pesar de que Pedro lo negó 3 veces, Jesús no lo dejó de amar. Aquí están para las personas que muchas veces dicen: no, es que Dios no me ama. No, mentiras. Esos son pensamientos que no te van a edificar. Esos son pensamientos que vienen directamente del enemigo. Porque si nosotros estamos escuchando una palabra, nuestra vida tiene que cambiar.
Y ahí es donde nosotros mostramos de que Dios nos ama, porque Él quiere mejorarnos. Efesios 2:4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor, con que nos amó, porque Él es rico en misericordia, nos amó con gran amor. Nos amó con gran amor. Romanos 8:35-39 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién nos amó? Cristo. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestad, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Aquí hay algo muy importante. El verdadero amor está en Cristo. Cuando nosotros estamos en Cristo, dice, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestad, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo. Y por si faltara algo, dice, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Y eso es lindo, amados. Eso es muy lindo porque entendemos que Dios es fiel. Entendemos que Dios está siempre con nosotros. Entendemos de que el Señor nos ama con un amor desinteresado. Él no espera nada de nosotros. Pero más adelante vamos a colocar algo muy importante aquí, una nota muy importante. Por ese amor que nos dio, que nos ofreció tan grande y significante, sin importar lo que yo había hecho, y porque ese amor derramó su sangre por mí, por ese amor yo cambio y vivo mi vida para honrarlo. Cuando nosotros valoramos el amor de Dios en Cristo Jesús por el sacrificio que Él hizo, nosotros lo honramos a Él en todo lo que nosotros hacemos. Dios está dispuesto a cambiarte y hará lo que tenga que hacer para que cambies, amados. Y van a pasar cosas en tu vida que no querías que no querías, para hacerte reaccionar. Muchas veces el Señor nos hace reaccionar. ¿Por qué? Y el Señor lo permite. ¿Por qué? Porque si seguimos en nuestra terquedad, vamos a pasar cosas duras, vamos a pasar luchas, cosas difíciles, para que al final tengamos que nuevamente voltear hacia Él, mirar hacia el cielo y buscarlo. Eso es lo que quiere. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios. Y Él lo hace no porque nos odie, sino porque no nos quiere ver igual, nos quiere mejorar. Él quiere compartir con nosotros. Y todo esto lo hace por amor. Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Tengámoslo por seguro, amados, de que vamos a tener que pasar situaciones. Y muchas veces por nuestra terquedad. ¿Cuántas veces el Señor nos ha dicho, aléjate del mal? Pero nosotros no entendemos que es alejarnos del mal. Porque muchas veces pensamos que alejarnos del mal es simplemente alejarnos de las personas que venden droga, o que matan, o que roban. Alejarnos del mal también es chismear. Alejarnos del mal es hablar mal de la otra persona. Alejarnos del mal es tener pensamientos que no van de acorde a la palabra. Alejarnos del mal es dejar de ser hipócritas. Eso es alejarnos del mal. Eso también es mal. Efesios 3:17-19 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, tenemos que ser arraigados, prendidos, y cimentados significa que estar en esa base inamovible, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Es decir, amados, que seas plenamente capaces de comprender con todos los santos, nosotros somos santos, que seamos fáciles de comprender el amor, el tamaño del amor que Dios nos tiene. Y después dice en el versículo 19, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Eso es lo que quiere el Señor, que nosotros
seamos llenos de la plenitud de Dios. Y es necesario que habite Cristo en nosotros para que podamos comprender lo grande que es el amor de Dios. Para que valoremos y entendamos el precio de la redención. El amor de Cristo es un amor redentor, amados. Es el amor que se muestra al darse a sí mismo, a morir por un mundo perdido. Porque tú y yo estábamos perdidos. Tú y yo no teníamos vida. La palabra del Señor dice que nos trasladó de muerte a vida. Nosotros estábamos muertos. Hacíamos cosas, las obras, pero era para nuestro yo. Este es un comentario de Albert Barnes, que es un estudioso de la Biblia. Dice: fue el amor lo que llevó al Hijo de Dios a encarnarse, dejar los cielos, ser un hombre de dolores, ser vilipendiado y perseguido, ser ejecutado de la manera más vergonzosa en una cruz. ¿Quién podrá entender eso? ¿Dónde más había habido algo así? ¿Qué había allí para compararlo? ¿Qué había allí para ilustrarlo? ¿Y cómo podría entenderse completamente? Sin embargo, se puede ver, conocer, sentir algo. Y el apóstol Pablo deseaba que en la medida de lo posible entendieran ese gran amor que el Señor Jesús había manifestado por un mundo moribundo. Eso es lo que dice el Señor cuando en Efesios 3:17 al 19 el apóstol Pablo describe lo que es el amor de Dios. Cuando el apóstol habla de la plenitud de Dios, está hablando de todo lo que Dios es y tiene, sin medidas y sin límites. Ese es Dios. Dios se da sin medida y sin límites. En Cristo Jesús Él ya lo dio todo. ¿Qué más va a poder dar? No va a poder dar más nada porque ya lo dio todo. En Cristo Jesús ya lo dio todo. El amor de Dios es santo. El amor de Dios es santo, distinto, diferente y no se parece al amor humano. No lo veamos como un amor romántico. Ay, me voy a morir por esa persona. No, amados. Tenemos que madurar. No le estoy diciendo que no al romanticismo. El romanticismo es muy lindo, pero si tú vives románticamente tu vida, estás mal. No ha madurado. No es un sentimiento. No lo regula un capricho. Ni la pasión ni el sentimiento, sino un principio. Entendamos, el amor de Dios, que es santo, no lo rige un capricho, ni una pasión, ni mucho menos una emoción. Entendamos que el amor de Dios es más que eso. El principio de la benignidad es lo que hace que Dios nos ame. No podemos confundir el amor eros, que es un deseo sexual, un amor sexual, con el amor de Dios. Y esta palabra eros se deriva a la palabra erótico. El amor de Dios no es un amor erótico, no es un amor eros, no es un amor sensual. Además de eso, no aparece en la Biblia. Y eso nosotros lo tenemos que tener claro, porque muchas veces las personas se enamoran es por la figura, la sensualidad de una persona. Eso no es amor, es el amor humano. Y déjeme decirle, eso se acaba. El amor de Dios no es un amor de hermano que se llama, en el griego se llama estorge, porque llega un momento en que nos peleamos con los hermanos y simplemente lo deciden no amarlo más. Ah, no, ya, ese es el amor de nosotros. Eso lo hacemos nosotros porque somos humanos, no Dios. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Que ese amor es un amor limitado. El amor estorge es un amor limitado. Solamente se lo damos a los que nos conviene. Así somos de hipócritas, amados. Ese amor se lo damos a los que nos conviene. A los que no nos conviene, no. Al que me trató bien, pues yo lo trato bien. Y al que me trate mal, pues yo lo trato mal. Eso es egoísmo. El amor fileo, que es el amor de amistad, de compañero. Y está bien. Hay que amar al amigo.
pero es un amor que se extingue, es un amor que se termina. Los tres amores anteriores, el amor eros, el amor storge, el amor fileo, son imperfectos, tienen límites. Ese es el amor de nosotros. Pero viene un amor que es el amor ágape. Y a mí me da mucha risa a veces que hay iglesias que se llaman Iglesia de Cristo ágape. Y el amor ágape, resulta que lo primero que hacen es separar a las personas, acusarlas. No tienen realmente, no saben lo que significa el amor ágape, el amor de Dios. El amor de Dios ágape es mostrarse bondadoso hacia alguien, sin ningún interés, sin esperar nada a cambio. Ese es el amor de Dios. Ahora no vayamos a crear, no, yo no soy así, yo doy y yo nunca espero nada a cambio. Eso es mentira. Ahí nos estamos mintiendo nosotros. Cuando el Señor habla de amar a tus enemigos, no es algo sentimental, sino con actos buenos, actos favorables a aquellos que nos hacen el mal. Entendamos que cuando el Señor dice ama a tu enemigo, no significa, ay no, tan lindo, tan hermoso, no. Si esa persona viene, haz un acto bueno para con ellos, haz un acto favorable a ellos. Y el amor ágape hace énfasis a la obediencia. Y esto es muy importante, amados, porque lo que menos se está predicando hoy es obediencia a Dios. Hoy se predica de todo, pero muy poco se predica acerca de la obediencia a Dios. Porque tenemos como idea que la obediencia a Dios es sufrir, que la obediencia a Dios es dejar lo rico que yo estoy pasando. La obediencia es algo muy importante en nuestras vidas. El amor de Dios se inicia en la obediencia. Juan 14:23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, póngale cuidado a esto, amados, el que me ama, mi palabra guardará. Eso es un acto de obediencia. Mire lo que dice, vuelvo y repito, el que me ama, y lo dice Jesús, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Cuando nosotros guardamos la palabra de Dios, Dios y Jesús hacen morada en nosotros. Segunda de Juan 6 dice, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Que nosotros sigamos la palabra del Señor no porque nos obliguen, sino por amor, amados. Sino por amor. Que busquemos al Señor por amor. No porque el pastor nos está diciendo, no, busquémoslo por amor. Amor y mandamiento van juntos. Porque cuando nosotros decimos que amamos a Dios, pero somos indiferentes a su palabra, significa que no amamos a Dios, significa que lo escuchamos, pero que seguimos haciendo lo que nos da la gana. Y no podemos decir, amados, que amamos a Dios cuando no amamos al que vemos. Un acto de amor definitivamente es amar a las personas. Y a veces es duro. A veces es duro por las circunstancias. Pero cuando uno está en Cristo Jesús y uno valora la muerte de Jesús, yo pienso que uno lo puede hacer. Yo pienso que cuando nosotros lastimamos, hablamos mal, herimos a otras personas, yo pienso que no se nos ha revelado realmente lo que hizo Jesús en la cruz por ti y por mí. Y mucho más por esa persona que mal habla, que maldice, que habla lo que no es, que sus intenciones son siempre dañar a las otras personas. Yo pienso que el amor de Dios no se le ha revelado. Ni la cruz, ni la muerte de Jesús en la cruz, ni los 39 latigazos, ni la sangre de Jesús derramada. Yo pienso que eso,
cuando se nos revela a nosotros, lo pensamos 2 o 3 veces antes de hacer mal a alguien. Salmo 5 del 4 al 6 dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Mire, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen. Ahora, cuando nosotros leemos esto, decimos, no, es que yo no tengo maldad. No, nosotros todos. La palabra del Señor dice que el corazón del hombre se inclina siempre a la maldad. Así es que tenemos que ir a Cristo si queremos conocer el amor de Dios. Dice, destruirás a los que hablan mentira. Mire lo que dice aquí. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Proverbios 11:20 dice, abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino le son agradables. Salmo 7:11 dice, Dios es juez y justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Así es que cuando usted dice, ay no, pero es que Dios siempre es bueno, no, mire lo que dice la palabra. Mire lo que dice la palabra, amados. Y tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros decimos es que Dios es amor. Eso es verdad. Pero no es un amor como nosotros. No es un amor como el de nosotros. Dios tiene amor hacia la humanidad en general. Amor de beneficencia, de beneficencia, que hace cosas buenas incluso a los malos. El amor real, el amor eterno, es por aquellos que obedecen sus mandamientos, por aquellos que se alejan del pecado. Y es algo totalmente diferente. Sí, el amor muestra su amor, la creación. La palabra del Señor dice que el sol sale para buenos y malos. Es una bendición del Señor. El aire lo respira tanto bueno como malo. Es una bendición de Dios. Pero el amor real, el amor ágape, eterno, es por aquellos que obedecen sus mandamientos, por aquellos que se alejan del pecado. Y es un proceso de toda la vida, porque todos los días nos tenemos que alejar del pecado. Vamos a terminar explicando Juan 3:16. ¿Quién no se sabe Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero me gusta mucho esta traducción. Es una traducción que se llama traducción en el lenguaje actual. Dice, Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, refiriéndose a Jesucristo, que soy su único Hijo, para que todo el que crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna. ¿Qué dice Dios? Y esto lo apliqué a mi vida. Y les voy a dar la manera como lo interpreto yo. Dice, yo, hablándome de Dios, yo no quiero que tú te pierdas. Yo te quiero tener en mi eternidad. Pero tú no puedes tener acceso a mi santidad, porque mi misma santidad te puede consumir, Silvio. No porque te odie, no porque soy malo, sino porque yo soy santo. Y lo santo va a rechazar lo impuro. Y por el pecado, Silvio no es santo. Por el pecado de Adán y Eva, Silvio ya nace con esa naturaleza. Por eso nosotros no nos podemos acercar sin Cristo a Dios. Por eso necesito, Silvio, que alguien perfecto, que no cometa errores, que ni siquiera en pensamientos cometa errores, que ni siquiera en pensamientos tenga una intención, porque yo no acepto las malas intenciones. Por eso debo de tener a alguien perfecto, pero ese alguien perfecto no está en la tierra. Ese alguien perfecto tiene que salir de mí. Y Dios envía a Jesús. Jesús, su vida fue perfecta, sus actos fueron perfectos, sus pensamientos fueron perfectos. En su totalidad, Jesús fue perfecto. Mire lo que dice Romanos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros.
Entonces mi manera de ver las cosas, para que ustedes lo entiendan, es que el amor de Dios está en mí porque yo estoy en Cristo y Cristo está en mí. Juan 16:27 dice, pues el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado, hablando Jesús, y habéis creído que yo salí de Dios. Es a través de Jesús que conocemos el verdadero amor. Es a través de Jesús que nosotros podemos llegar al Padre, experimentar su amor, su misericordia, sus bendiciones. Vuelvo y repito, y le digo como yo lo veo, como yo lo aplico a mi vida. Yo estaba muerto, Jesús me salvó, Dios me salvó. ¿Por qué? Yo no sé por qué, porque Él le dio la gana. No porque yo era muy bueno. Y me salvó yo estando en una condición, pero comenzó a mostrarme su amor, comenzó a mostrarme su misericordia, y por esa misericordia yo comencé a cambiar, y el proceso sigue y seguirá hasta cuando yo me reúna con Él. Primera de Juan 4:9 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, para contigo y para conmigo, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él, a través de Él. Entendamos, amados, usted no le puede decir a una persona que está equivocada, no se preocupe que Dios es amor, como quien dice Dios acepta todo. No, ya lo acabamos de ver, Dios no acepta todo, Dios acepta lo que es de su naturaleza. El mejor ejemplo de amor es el sacrificio que hizo Jesús en la cruz. El amor de Jesús fue tan grande que después de haber sido destruido completamente, después de haber recibido el pecado de todas las personas del mundo, de los que estaban y los que iban a estar en vida, ser maldito por nuestro pecado, dijo estas palabras: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Por eso hoy la pregunta que el Señor nos hace es: ¿estamos amando a Jesús como Él nos amó? ¿Amamos a Jesús realmente? ¿Vamos a su palabra para ser enseñados por Dios y aprendamos a amar con un amor ágape, sin interés, desinteresado, sin esperar nada a cambio, sin egoísmos? ¿Eso lo estamos haciendo, amados? Yo pienso, amados, que hay mucho que aprender. Por eso hoy el Señor quiere que nos hagamos un examen personal y comencemos a examinar nuestras actitudes. Primero que todo, para con Dios. ¿Realmente le estamos dando el tiempo a Dios? ¿Realmente nos sentamos a conocerlos? ¿Realmente yo me siento con el Señor o lo dejo esperando en la cocina, en la sala? ¿O simplemente me limité a los domingos? ¿O simplemente me limité a lo que me dice un líder, un pastor? Acordémonos que el que ama a Jesús obedece su palabra. El que ama a Jesús tiene que meterse en la palabra para poder conocerlo, para poder recibir ese amor ágape del Señor, que está dispuesto a hacerlo en cualquier momento, cualquier instante. Y ese amor es un amor interminable, infinito, es eterno. Bien, amados, espero que esta enseñanza haya sido de bendición. Espero que esta enseñanza te haya acercado un poco más a Jesús. Espero que esta enseñanza te haya acercado un poco más a Dios, porque esa es la intención de nosotros. No alejarnos de Dios, no colocar el énfasis en las riquezas, en lo material, en lo bueno, en el hombre. No, el énfasis de estas enseñanzas es que nos acerquemos más al corazón de Él a través de su palabra. Bien, amados, que Dios los siga bendiciendo. Los esperamos el jueves en Cordero y León con la pastora Astrid Parra a las 7:30 horas de Estados Unidos.
y estamos en el proceso de subir algunas enseñanzas, sino que tengo un problemita técnico, por eso no lo he hecho, pero yo pienso que ya hoy vamos a resolver ese problema. Estamos en YouTube y nos puede encontrar en YouTube en el Ministerio Fuente de Vida Presenta. Amén. Dios me lo siga bendiciendo.